Ellos no comprometieron al movimiento, a la organización. Ellos pidieron la ayuda únicamente de los que podían surtirlo de los elementos para cometer, y jugaron su vida. Ellos jugaron su vida, e incluso gente que convivía con ellos no supo absolutamente nada de lo que estaban preparando. Pero en diciembre de 1928, la detención de Alejandro Scarfó y de 4 compañeros por un hecho que jamás fue aclarado, una bomba colocada en cercanías de la Catedral Metropolitana que provoca una víctima fatal, pone a Severino al borde de la desesperación. Él se siente un poco responsable de lo que le estaba pasando a esa familia y promete a América liberar a su hermano preso. En ese diciembre el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, visita la Argentina. Severino escribe en Iadunata: Su Majestad, el emperador de las Américas, ha realizado otra etapa en su gira por las colonias sudamericanas, entrando triunfalmente en la Meca argentina, Buenos Aires. Hoover, antes de llegar a Buenos Aires, había estado en Nicaragua para apoyar a las fuerzas norteamericanas, interventoras en el territorio, cuando Augusto Sandino combatía contra ellas. El jefe de orden social de la policía, Gariboto, divulgó que había hecho fracasar un atentado anarquista contra el tren en que iba a viajar el presidente de Estados Unidos. Di Giovanni sabe más que nunca que necesita dinero para la defensa de Alejandro Scarfó y de sus compañeros presos. Su refugio preferido es el Delta, donde es visitado por compañeros que planean un asalto a los pagadores del establecimiento industrial Kloeckner en Buenos Aires. Los asaltantes actúan rápidamente y logran huir con un botín de 19.000 pesos, luego de una persecución cinematográfica, como mencionan los diarios. Uno de los bandidos es Severino Di Giovanni, que se inicia con este acto en la acción expropiadora. Al poco tiempo, se va a producir el hecho más negro en la historia del anarquismo argentino. Bueno, el 25 de octubre de 1929 será realmente trágico para el anarquismo de la Argentina. Se producirá el asesinato de López Arango, el director de La Protesta. Y entonces ahí se demuestra la profunda división que había en el movimiento libertario, como la gente de López Arango y de Abad de Santillán, hombres de La Protesta, hombres que en sus escritos escribían siempre contra la violencia, que atacaban diariamente a Severino Di Giovanni. Va a ser eclosión en un enfrentamiento entre los dos grupos. Abad de Santillán había escrito algo que no tiene disculpas, que lo acusó a Severino Di Giovanni de agente fascista, cosa que no era una infamia. Severino Di Giovanni jamás estuvo al servicio del fascismo, todo lo contrario, fue el que más luchó, tal vez con métodos discutibles, contra el fascismo de Mussolini en Buenos Aires. López Arango, como no estaba firmado el artículo, Severino Di Giovanni creyó que había sido López Arango, o López Arango por lo pronto era el responsable de La Protesta, porque era especie de, aunque el cargo no se lo denombraba así, era el responsable de La Protesta. Es decir, que de cualquier manera había accedido a su publicación. Bueno, ese día concurren 2 o 3 anarquistas, no se sabe muy bien, de acuerdo a las versiones, golpearán en la casa de López Arango en Remedios de Escalada. Saldrá López Arango, habrá una discusión y se escucharán balazos, en el sentido de que López Arango caerá herido de muerte en la puerta de su casa. Nunca se supo quiénes fueron, se sospechó por algunos testimonios de vecinos de que era un hombre vestido de negro el que había hecho los disparos, o por lo menos el que había discutido con López Arango.
Y después en cartas que pude leer, que intercambia Severino Giovanni con otro italiano, con Ugo Treni, él hace referencia como que había sido él el responsable de la muerte de López Arango. De manera que no cabe ninguna discusión. Si bien al parecer Severino Giovanni no fue el que hizo los disparos, fue el que llegó hasta allí con sus compañeros como para terminar con López Arango. El entierro de López Arango fue imponente. Todos los gremios de la Fora estuvieron presentes. La primera reacción de la protesta es de indignación y dolor. Hay desorientación. Creen que los autores tienen que estar entre los obreros panaderos. Hombres de la protesta y la Fora hacen una operación comando y toman prisioneros a varios sospechosos. Pero los miembros más combativos del gremio de panaderos aseguran bajo palabra de anarquistas que nada tienen que ver. Es entonces cuando los hombres de la protesta y la Fora van a salir a buscar, para liquidar sin pregunta previa, a Severino Di Giovanni. La protesta iniciará una nueva línea. Luego de la primera indignación, ofrecerá a todos los campos del anarquismo la reconciliación. La tragedia había obligado a reflexionar, pero quedaría poco tiempo para la discusión. Esto produjo un drama y una tragedia total en el movimiento anarquista. Se habían muerto a uno de los compañeros principales, a uno de los compañeros más luchadores. Tal vez López Arango se equivocó en el método de decir esa infamia o de autorizar esa infamia contra Severino Di Giovanni acusándolo de agente fascista. Pero esto marcó rotundamente ya el comienzo de la decadencia del movimiento anarquista, del movimiento libertario, por lo menos en la discusión de las ideas en la Argentina. Será un manchón, será una mancha de sangre muy grande en la historia de este movimiento, que realmente, si bien había tenido disidencias internas, jamás había llegado a estos métodos. Estuvo siempre después, por supuesto, hasta que llegue Uriburu, que traerá una especie de unidad nuevamente del movimiento anarquista, estuvo realmente marcando los dos sectores en que estaba dividido el anarquismo, aquel que quería convencer con las ideas y aquel que no menospreciaba los métodos de la violencia de abajo para combatir la violencia de arriba. En enero de 1930, Di Giovanni está dispuesto a imprimir una publicación quincenal, anarquista, en idioma italiano, que se constituye en el gran vocero de los antifascistas de toda América Latina y reúna a los mejores pensadores del anarquismo italiano. Tiene además el plan de editar las obras completas del gran geógrafo y pensador Eliseo Reclus en edición revisada y comentada. El sabio francés, pacifista a ultranza, es el autor preferido de Di Giovanni. Severino no tiene un centavo y para ello hace falta mucho dinero. ¿Cómo hacer? Sencillamente, mediante la expropiación. Para ello hay hombres que piensan como él: Paulino Scarfó, Jorge Tamayo Gavilán, Paco González, Mario Cortucci, Braulio Rojas, Emilio Uriondo, Humberto Lanciotti y un italianito rubio, Silvio Astolfi, buen amigo de Severino y piloto de persecuciones espectaculares, que se hará pasar por novio de América Scarfó, se casará con los rituales de la época y llevará en su viaje de bodas al encuentro definitivo de América y Severino, que ya solo se separarán por muy pocos periodos de tiempo. Yo me quería ir de casa, pero Severino decía: sos menor, nos van a seguir y es peor. Y la idea que tuvo es que yo me casara con otra persona, sin tener ninguna relación.